Diario. Señor Daniel Cisneros, muy buenos días, alcalde de Salinas, ¿cómo le va a usted? Gracias siempre al espacio de los medios de comunicación formal que nos ayudan a difundir todo lo que hacemos como institución, ¿no? ¿Cómo está, licenciado Jorge Escobar? Jorge Escobar también está aquí, ya presente, Y saludando Edison también a Casañas. Edison Casañas, también un servidor amigo de ustedes. Jorge está calibrando también, él está transmitiendo a través de sus redes sociales. Yo le voy a hacer la primera pregunta, la primera inquietud. Obviamente, cuando viajamos a Salinas, que está tan cerca de Guayaquil, de alguna manera la provincia de Santa Elena, disfrutamos obviamente de un bonito clima, un bonito ambiente, pero también a veces hay necesidades que la gente se sigue quejando. En caso de las obras que usted realiza, alcalde Daniel Cisneros, ¿cómo va esa situación, esta perspectiva que tiene usted seguramente para este año 2022? Bueno, recordemos que la pandemia y el recorte del gobierno anterior fue muy complicado. Nosotros fuimos la administración, el municipio que más recorte les hizo a nivel nacional el gobierno anterior. Eso hizo que muchas de las obras que se tenían planificadas se retrasaran en aproximadamente 2, 3 años. Nosotros cuando llegamos a la administración teníamos el 30% de alcantarillado, este año terminamos con el 99% y en asfaltado teníamos menos del 15% y terminamos por encima del 70%. Hemos hecho en una administración más que todas las administraciones del siglo pasado juntas y las este siglo. Hemos tratado, obviamente, muchas cosas que se quedan en el tintero. Por ejemplo, en el 2019 nosotros enviamos la primera etapa del Malecón de Salinas. Estamos con el gobierno actual apalancando el proyecto, igual que el gobierno provincial, que es el prefecto José Daniel Villao, para el caso del Malecón de Salinas. Ahí tenemos algunos proyectos como asfaltados, alcantarillados. Hoy tenemos 8 puntos en todo el cantón trabajando en el caso de alcantarillado. En el caso de vías tenemos 7 puntos haciendo asfaltos. Tenemos regeneraciones, tenemos proyectos. Para que tengan una referencia, en la ciudad cuando nosotros llegamos a administración solamente habían 2 parques habilitados. Tenemos casi el 75% de los parques habilitados en nuestro cantón y hacemos proyectos deportivos. Por ejemplo, tenemos 3 polideportivos, tenemos 2 estadios, tenemos en planificación 2 estadios más y 2 espacios deportivos de gran envergadura adicionales a lo que les estoy diciendo. Y obviamente el recorte fue considerable y eso hace que nos toque tratar de ser un poco más creativos, ¿no? Por ejemplo, este año hemos subido algunos de los procesos con pago de títulos de crédito en algunos casos y en otros con pago de terreno, porque obviamente no es que tengamos recursos, sino que tratamos de buscar también y ser más creativos para el tema de financiamiento de obra pública. Eso también es interesante. A principios de año, la gran mayoría de los GAT municipales, obviamente, espera esa gran acogida que tenga la respuesta de parte del público, del ciudadano que paga sus impuestos, sus catastros. ¿Cómo va ese tema, ingeniero Daniel Cisneros, en Salinas? Gracias a Dios este año, a pesar de que todavía hay pandemia, se recuperó en comparación del año pasado. Nosotros el año anterior tuvimos un problema serio de liquidez, estuvimos a horas de reducirnos el sueldo a la mitad a todos los funcionarios públicos, tuvimos que reducir considerablemente personal administrativo. Pero este año no significa que hay más recursos, porque recordemos que los recortes presupuestarios son por partidas y son presupuestos generales. Entonces, a veces la gente piensa que el recurso significa que existe el proceso, pero sí, obviamente hay partidas. Por darles un ejemplo, el recorte del presidente Lenín Moreno, en mi caso, me recortó el 120% del presupuesto de un año. Por ejemplo, al principio de la administración, nosotros teníamos $9 millones aproximadamente en presupuesto. Ahora tenemos, con el último recorte tuvimos 6 aproximadamente, cerramos el año pasado, y este año tenemos 6.500 aproximadamente. Obviamente se escucha como adicional, pero si hacemos el presupuesto como nosotros tenemos que hacerlo, que es cada cuatrimestre, cada plurianual, eso hace que este año, a pesar de tener una asignación mayor que el año pasado, tenemos un hueco de casi 2,5 millones. Eso hace obviamente que influya en todo el proceso administrativo. Hemos tratado que el tema de obras no se minimice o no se recorte, y hemos tratado de ser, como se lo dije, más creativos. Eso también, el impulso de la ciudadanía en el pago de los predios, hace que tengamos ingresos, pero recordemos también, como le decía, hay huecos marcados. El año anterior la gente obviamente no tenía dinero, tenía recursos, no tenía trabajo, hay muchas deudas acumuladas. Nuestra intención también es obviamente tratar de ayudar a los ciudadanos que hagan convenios de pago, tratar de hacer el mayor tiempo posible, y eso obviamente hace que, a pesar de todos los problemas y todos los recortes, la ciudadanía todavía siga viendo obra pública, ¿no?
Jorge. 7:50, el ingeniero Daniel Cisneros, alcalde de Salinas, está acá en Contrapunto. Alcalde, un gusto saludarlo de nuevo. Y un poco también conocer cómo se prepara, ¿no? Esta ciudad, este balneario que siempre acoge a cientos de miles de turistas, sobre todo en el primer feriado más largo del calendario en el Ecuador. Y además, con la variable, también como una primera experiencia de un IVA diferenciado, del 12 al 8%, son 4 puntos porcentuales menos por decreto ejecutivo. Esto es parte del nuevo esquema tributario que entró en vigencia desde el 2022. ¿Cómo se ha preparado Salinas, no solo en materia comercial, sino además en materia de seguridad, que entendemos a través del comité que usted lidera en esa ciudad, se ha cuadrado, se ha organizado todo para estos 4 días? Nosotros hemos, con la policía y militares y comisión de tránsito, toda la fuerza pública, hemos destinado aproximadamente 250 personas adicionales a las que normalmente hacen el control. Eso va a ayudar mucho a que se reciba al ciudadano, se reciba al turista de una mejor manera. Obviamente también tenemos que pedir conciencia al turista, ¿no? Porque obviamente por más de que tengamos o dupliquemos o tripliquemos la cantidad de funcionarios o de gente, si la ciudadanía obviamente no cumple los requerimientos y hace problemas serios, vamos a tener obviamente inconvenientes, pero nos hemos preparado. La policía, la gobernación ha hecho un buen trabajo, igual la comisión de tránsito, el general Ruiz nos ha apoyado con logística, nos está apoyando con personal también. Eso va a ayudar muchísimo a tratar de que el ciudadano, nuestra gente y el turista sea recibido de una mejor manera. También el sector turístico está en preparativos, los hoteleros también están en la planificación, y el IVA del 8% va a ayudar también a que el turista venga con un incentivo adicional, ¿no? Ahora, claro, porque el asunto no pasa solo por el hospedaje, sino por alimentos, bebidas, transporte e incluso los paquetes turísticos a través de agencias y operadoras. Ingeniero, y en el caso del control, esto se lo pregunto por los antecedentes, también lo hablábamos la semana pasada en su despacho allá en Salinas, por el canal, cómo evitar lo que lamentablemente trascendía y se viralizaba en las plataformas digitales en los feriados de los primeros años de la pandemia. Acuérdense lo que sucedía en diciembre, lo que sucedía en Carnaval, hablo del año 2021 y finales del 2020. Podemos tratar de mitigar, pero obviamente recordemos que la seguridad, eso a veces se confunde un poco. La seguridad no es competencia del municipio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el policía municipal puede tratar de multar, pero no podemos meter preso a nadie. Nosotros pedimos en la reforma de COVID que la policía municipal tenga algunas facultades adicionales que ayuden justamente a mejorar el control. Nosotros tenemos que obviamente que siempre en estos tipos de operativos necesitamos a la Policía Nacional, y eso obviamente ayuda al mejor control y al operativo que tenga una posibilidad de un proceso punitivo. ¿A qué me refiero? Si la ciudadanía ve que no hay ningún control, que no hay ninguna multa, que no hay ningún proceso, obviamente ellos van a pensar que se va a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, obviamente siempre tratamos de que los que tengan la competencia, que es la Policía Nacional, nos ayude justamente a salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Pero también depende del ciudadano, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero? Los desmanes que pasaron en Ecuador, en Salinas particularmente, hubieron el mismo año, el año pasado, tuvieron problemas similares en Nueva York, tuvieron problemas similares en Australia, ahorita en Canadá hay problemas similares en el tema de seguridad. O sea, es un tema de conciencia también del ciudadano, ¿no? Porque podremos tener, por darle un ejemplo, quintuplicar la cantidad de seguridad o de policías o de ciudadanos o de personas voluntarias que nos ayuden al control. Pero si el ciudadano también no viene justamente a hacer desmanes, a hacer problemas, obviamente vamos a tener inconvenientes, ¿no? O sea, eso también tenemos que tenerlo muy claro, que la institución y las instituciones que prestan servicios estamos dispuestos a trabajar a tal punto que estamos poniendo más personal. Para que tengan una referencia, nosotros en la ciudad tenemos aproximadamente 20 policías municipales. Obviamente me van a decir, es muy poco. Sin duda es muy poco, ¿no? Pero recordemos que por cada 100 personas es $1 millón menos en el presupuesto para hacer obras. En el caso de Salinas, yo cuando recién llegué a la administración no teníamos ni siquiera $1 de presupuesto para obras. El primer año tuvimos $1 millón y así de manera progresiva en el tema de eficiencia administrativa hemos podido mejorar, y eso hace que tengamos el tema de obra pública.
Para la ciudad necesitamos aproximadamente 200 personas más, pero lo repito, son $2 millones menos en obras. Entonces, nos toca siempre equiparar el tema de personal, presupuesto y de egresos, y eso obviamente tiene que funcionar para que las instituciones traten de ser lo más eficientes posibles, porque es verdad, necesitamos personal, no lo podemos negar, pero también necesitamos que el ciudadano controle. Nosotros en este momento no lo tenemos, pero tenemos planificado que en el nuevo malecón tengamos el control con drones y con el tema de las cámaras, ¿no? Obviamente una empresa que no dependa del municipio tenga que facultar el tema de las multas para poder hacer justamente un enlace para el sistema nacional y que la gente pueda tener un mayor, digamos que más que multa, que la gente cuando reciba la multa económica y de manera inmediata, ellos obviamente van a entender que hay cosas que no se pueden y no se pueden hacer, que se pueden y no se pueden hacer. Claro, totalmente de acuerdo, alcalde. Usted sabe que en el principio jurídico está aquello de que la ley manda, prohíbe o permite, y lo que no está prohibido, no está sancionado, pues simplemente se interpreta desde el ciudadano, que es al libre albedrío o a lo que quisiera hacer en ese momento. Alcalde, usted nos hablaba del trabajo en el malecón, que claro, todo esto se ha limitado por asuntos presupuestarios, pero más allá de lo que nos ha indicado en temas de infraestructura, de tecnología, ¿qué nomás va a incluir esa intervención al malecón? También quizás el ornato, la ampliación Ornato, de la una reforma, una infraestructura. regeneración, baños, casilleros, canchas para diferentes deportes, una concha acústica. Va a ser algo bien bonito, bien planificado. Lo estamos haciendo con el prefecto José Daniel Villao. Ya presentamos, le digo, en mi caso lo presentamos en el 2019. José Daniel lo presentó unos meses después porque yo lo hice antes de mi reelección. Y lo hicimos de la mano con el gobierno anterior. Obviamente parece que estuvo en el congelador en el gobierno anterior, en el gobierno actual. Tengo que agradecer al presidente Lasso, ha tenido toda la predisposición de trabajar con diferentes niveles de gobierno, y en el caso particular con nosotros ha sido muy eficiente en algunos procesos. Hasta el punto, por darle un ejemplo, tenemos una vía ya aprobada con el Banco del Estado, un proceso que nos ha tomado menos de 3 meses, que en otra planificación y en otros gobiernos hubiera tomado por lo menos 1 año y medio. Eso implica obviamente la eficiencia y las ganas de poder servir. En el caso del malecón hay un delegado del Banco de Desarrollo planificando y trabajando con nosotros como municipio, y en el caso del gobierno provincial como gobierno provincial, para que salga el proyecto. ¿Qué les quiero decir? Tengo que agradecerle al gobierno actual, obviamente en el tema de vacunación, hemos trabajado de la mano mucho. Estamos ya en la 3ª dosis. Por ejemplo, Salinas es el único punto en este momento habilitado en la provincia. Obviamente, en el caso de que los ciudadanos y los turistas quieran vacunarse, estamos abajo del municipio, diagonal al Colegio Rubira, a 1,5 cuadras de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En el caso que deseen hacerlo, en el caso de que quieran planificar el tema de visitas, también tenemos la página web, tenemos toda la información en nuestras plataformas. En el caso que igual necesiten información, tenemos en nuestras redes sociales información turística, información de seguridad, y la intención que el ciudadano y que los turistas sean recibidos de la mejor manera. Listo. Sin duda, qué interesante esa perspectiva, y también recordar lo que nos decía al principio de esta entrevista el ingeniero Daniel Cisneros, ¿no? De que lamentablemente por este tema de la pandemia fue reducido parte del presupuesto, y también ya se pusieron al día con respecto a la devolución del IVA, ingeniero. Para que tenga una referencia de la magnitud de mi recorte. Gobierno, o sea, un municipio que no es de mi administración, en 1 año tienen lo que mi presupuesto hubiera sido de 4 años, para que tengamos 3-4 años aproximadamente. Entonces, en la administración anterior de mi predecesor es como que hubiera estado casi 15 años. Más o menos así, para que tengan la magnitud del recorte. Obviamente hemos tratado de ser más eficientes. Nosotros cuando llegamos a la administración pública habían de 1.400 a 1.600 personas trabajando en el municipio. En este momento tenemos menos de 400 personas. Eso obviamente hace que ese recurso, yo siempre pongo en comparación, cada 100 personas estás hablando de que es casi $1 millón adicionales que tienes que gastar en presupuestos. Por darles un ejemplo, antes de mi administración habían casi 450, casi 500 personas trabajando de guardianas en los parques. No digo que no se necesite guardianía, pero esos $5 millones que uno gasta, preferible gastarlo en otras cosas, ¿no? Por darle un ejemplo, obra pública, asfaltado, que la ciudad lo necesitaba y lo sigue necesitando de manera urgente, ¿no? Eso hace que, y también para que a veces la gente piensa que Salinas somos un municipio grande. Nosotros somos un municipio más pequeño de la provincia de Santa Elena, tenemos estamos considerados en la categoría más pequeña de los municipios.
Y a pesar de que la gente piensa que somos un municipio grande y tenemos un presupuesto enorme, nosotros cuando llegamos a la administración teníamos un presupuesto de casi 15 millones de dólares. Obviamente el presupuesto regular del municipio es aproximadamente de 20 millones con todo lo que se ha hecho, con la eficiencia, con todos los procesos. Obviamente eso hace que más la deuda que contrajimos, no en mi administración, sino en las anteriores y los pagos, hemos sido puntuales y hemos tratado de mejorar la eficiencia y eso hace que obviamente se vea obra pública. Pero obviamente, sinceramente, nos faltan recursos, ¿no? No quiero decir que no se hacen las cosas, se hacen, pero nos toca ser un poco alternativos en el tema de procedimientos, de procesos de obra pública. Y eso obviamente hace que al final del día se genere obra pública y tratemos de llegar a todos los barrios y a toda la ciudadanía. Enhorabuena por toda la población. Yo le doy un ejemplo que tal vez va a sonar en este momento muy absurdo, ¿no? Pero antes de mi administración, el malecón ni siquiera estaba asfaltado. Que ahorita la gente y el turista no se acuerda porque obviamente normalmente vienen de Guayaquil, una ciudad que está casi toda asfaltada, de Cuenca que está toda asfaltada. Pero algo tan sencillo como el asfalto de la calle del malecón, la calle Segunda y las transversales no estaban hechas antes de nosotros. Nosotros lo hicimos hace 3 años atrás aproximadamente. Un monto de casi $1,5 millones en todas las vías de ese sector. Chipipe, un sector ahorita que está siendo ingresado en este momento. Fue mi primera obra en la administración. Y no es un tema de que se vea un tema político. En Chipipe en ese momento habían 20 personas viviendo ahí. No es un tema ni siquiera electoral, es un tema de planificación y de proyección. Y nosotros la primera obra la hicimos en Chipipe, hicimos casi 2,5 kilómetros de asfalto. Ese fue el primer presupuesto que pudimos reformar y pudimos hacer para la obra. Y seguimos trabajando. En Chipipe ahorita tenemos una obra increíble que es un asfalto de casi 3 pulgadas. Tenemos sectores en la cabecera cantonal que hemos asfaltado. Hicimos un proceso de asfaltado de 20 kilómetros, seguimos asfaltando. O sea, hemos hecho lo humanamente posible en las condiciones que tenemos. A veces la gente piensa que somos un municipio grande y piensa que nuestro presupuesto obviamente es enorme. No, para nada, al contrario. Nosotros hemos tenido recortes considerables y lo que hemos podido hacer es gracias a la administración y al pulso de la situación. Por darle un ejemplo, mis predecesores manejaron presupuestos de casi extra presupuestarios de casi 250 millones. En mi caso no lo pudimos manejar porque el precio del petróleo cayó y no se pudo hacer nada en ese caso de los extra presupuestarios. Nosotros hemos podido hacer gestiones con organismos como Gobierno de Japón, Gobierno Europeo, y eso ha hecho que podamos tener algo de financiamiento en proyectos y obviamente el catastro, la actualización de catastro hizo que tengamos también una posibilidad de recuperar ingresos que se perdieron, porque también antes de mi administración el 40% del territorio pagaba $1 de predios. Obviamente eso hacía que ni siquiera la tasa que nosotros cobrábamos como administración se pueda pagar, porque la tasa y el título de crédito, al caso nuestro, en el costo operativo nos costaba más de lo que recibíamos como ingreso, ¿no? Bueno, yo creo que más allá de la planificación y la proyección, como usted ha dicho, en torno a la calle donde solo habitaban 20 personas, es el compromiso, pues, alcalde, no solo de usted, sino también del prefecto José Daniel Villao, porque al final estuvieron al frente de la provincialización de Santa Elena. Así que enhorabuena que hayan cumplido con su palabra en la medida que el presupuesto también les ha permitido y que técnicamente hoy ya tiene 15 años esta provincialización. Santa Elena es quinceañera, ¿no, ingeniero? Sí, es verdad. Tenemos 15 años y tenemos grandes logros. También hay bastantes falencias, no podemos tampoco negar algunas competencias de las diferentes instituciones y otras también del gobierno nacional. Sé que el gobierno está muy comprometido en el tema de nutrición, a tal punto que está destinando $300 millones solamente en este primer momento. Obviamente tiene una proyección de mucho más, de miles de millones de dólares. Esa infraestructura y esa inversión va a ayudar mucho. Recordemos que nuestra provincia como Santa Elena y Bolívar somos las provincias que tenemos más grandes los niveles de nutrición infantil. Sí. Estos proyectos van a ayudar, ojalá el presidente lo institucionalice como política pública y eso haga que, obviamente esta política es de 4 años, pero cuando ya se institucionalice como política pública del gobierno como tal, a pesar de que los próximos gobiernos o presidentes sigan o vengan, tendrá que igual guardarse y mejorarse el proyecto que se necesita, sin duda. Uno de los íconos es el tema agua segura y el tema alcantarillado, ¿no? Muy bien, agradecemos la comparecencia del ingeniero Daniel Cisneros, alcalde de Salinas, en torno a las obras, los servicios y también los preparativos de cara al feriado de Carnaval, con este IVA
que será diferenciado. No solo el 8% pagarán por servicios turísticos. Un abrazo, ingeniero, que le vaya bien. Muchas gracias, cuídense mucho, bendiciones. Muy Igual. buenos días también. Bendiciones, amén. Gracias. Gracias al ingeniero Daniel Cisneros también.